Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este lugar de encuentro virtual que estamos teniendo cada semana. Es una bendición el poder estar encontrándonos nuevamente. Por problemas técnicos no pudimos estar saliendo al aire el día domingo, así que para nosotros es una bendición poder estar ya aquí con ustedes compartiendo este tiempo, ¿sí? Agradecidos a Dios por todos los amigos que se suman, no solamente hermanos de nuestra congregación, sino también hermanos de congregaciones amigas con los que solemos tener comunión, exalumnos, ¿sí? De varias partes del país, alumnos del Seminario Bíblico Bautista. Así que a todos les damos la bienvenida a este momento en que nos vamos a encontrar, realmente agradecidos porque esta es una herramienta para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, para poder testificar justamente con una palabra de Dios en este tiempo. Así que creemos realmente que en estos días que estamos atravesando, ¿sí? Días inéditos, de los cuales ninguno de nosotros ha tenido la experiencia previa o ha conocido o ha vivido por algo similar a esto, pero que nosotros tenemos en claro de que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas y que esto que está sucediendo, bueno, nosotros no debemos de estar preguntándonos si esto es de Dios, si es del diablo, sino que saber que en los momentos donde nuestra debilidad aparece la gracia de Dios, ¿sí? Fue allí cuando el apóstol Pablo dijo que en 3 oportunidades había pedido al Señor que le quitara un aguijón de su carne, y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados, la debilidad, no estoy hablando de situaciones de debilidad, límites, no estoy hablando de debilidad llevada al extremo, estoy hablando de la debilidad de que nuestros recursos, lo que habitualmente nosotros llevamos adelante con nuestras fuerzas personales, se han visto totalmente excedidos. Y es por eso que nos encontramos en un escenario donde la gracia de Dios es la que nos basta para sostenernos y para hacernos fuertes en medio de esta adversidad. Yo en esta noche quisiera compartirles una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, un relato conocido para aquellos que conocen de las Escrituras, que es cuando el apóstol Pablo es llevado a Roma, ¿sí? Y cuando ellos salen, ¿sí? Rumbo a Italia, habían entregado a Pablo y junto con algunos otros presos, y un centurión llamado Julio es el que lo llevan en un batallón y buscan un barco, ¿sí? Y ahí ellos encaran, ¿sí? Un tiempo donde van a estar atravesando circunstancias muy difíciles, ¿sí? Dice la palabra de Dios que este centurión Julio encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y los hizo subir a todos a ese barco, ¿sí? O sea, si bien Pablo estaba expuesto a una situación, ¿sí? Que tenía que ver con que iba a ser llevado a Italia y que iba a estar siendo presentado en Roma ante las autoridades, había una situación en la cual, si bien esa no fue una situación que surgió de motus propio de él, sino que porque estaba arrestado por las autoridades del Imperio Romano, pero él fue llevado a ese barco, ¿sí? Y durante muchos días dice la palabra de Dios que la navegación fue lenta, y dice que llegaron a duras penas a un lugar y como el viento no era favorable para seguir el rumbo trazado, siguieron, ¿sí? Y dice la palabra de Dios de que Pablo advirtió que ese lugar en que estaban tomando, ese camino que estaban tomando no era el correcto, pero sin embargo dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dijo en el versículo 10 del capítulo 27, dice: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como a nuestras propias vidas. Pero el centurión
en vez de hacerle caso, siguió al consejo del timonel y del dueño del barco. Y dice la verdad, dice la palabra de Dios, que la verdad ellos comenzaron a transitar días muy difíciles. Comenzó a soplar un viento sobre el sur, creían que podían seguir, y dice la palabra de Dios que el barco quedó atrapado por la tempestad y no podían hacer frente al viento. El verso 15 dice: el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Y mientras pasamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Y después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de Sirte, y echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Y al día siguiente, dado la tempestad, seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros y comenzaron a arrojar la carga por la borda. O sea, una gran tempestad que se presenta en el barco en que Pablo era llevado prisionero a Roma. Y dice la palabra de Dios que en medio de ese panorama desolador, dice la palabra de Dios que se para Pablo y les habla en el versículo 21, dice: llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, y así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios, dice la palabra de Dios, que dijo así el apóstol Pablo: confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Y Pablo le advirtió y le dijo: sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y cuando esto sucedió, dice la palabra de Dios que él le habló a los hombres, ¿sí? Y ellos, dice la palabra de Dios, que ya habían pasado 14 noches a la deriva en el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche presintieron que se aproximaban a una tierra, echaron una sonda, encontraron que el agua, que tenía unos 37 metros de profundidad, y más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenían cerca de 23 metros de profundidad. Temiendo que fueran a estrellarse contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa, dice la palabra, y se pusieron a rogar, sí, que amaneciera. O sea, toda una situación realmente de tragedia, toda una situación realmente donde las circunstancias externas excedían las capacidades humanas, donde la naturaleza se había confabulado en levantarse con una tremenda tormenta para generar un gran perjuicio. Pero dice la palabra de Dios que cuando estaba a punto de amanecer, cuando Pablo animó a todos a tomar aliento, y dice la palabra de Dios de que Pablo se paró en ese momento y les dice: hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias delante de todos y luego lo partió y comenzó a comer. Y todos se animaron y también comieron. Yo quiero en esta noche establecer un paralelo entre esta tempestad que atravesó Pablo rumbo a Italia, rumbo a ser expuesto frente al emperador, a ser acusado, y donde Pablo atraviesa esta tormenta, pero Pablo es el hombre que se encarga de tener paz en medio de esta tempestad y de transmitir esa paz, ¿sí? O sea, si bien había algo que del cual no era que estaba Pablo ahí haciendo un crucero, no estaba Pablo haciendo un viaje de placer, estaba prisionero. Pero en medio de esas circunstancias, Pablo tuvo la seguridad. Pablo tuvo la visita de un ángel que le dijo que nada malo iba a suceder.
Pablo tenía la certeza en su corazón de que no iba a acontecer ningún daño sobre la vida de ellos, que iba a haber daños solamente materiales. Uno al leer esta historia de Pablo, tan bien contada por Lucas, ¿sí?, en el libro de los Hechos, uno se da cuenta de cuán parecida es a la situación que nos toca vivir a nosotros. Una situación donde circunstancias externas, de las cuales nos exceden a nosotros, como a Pablo lo excedía la tempestad que había en el medio del mar Adriático. Pero, sin embargo, Pablo tuvo seguridad y sobre todas las cosas supo transmitir seguridad a los que le rodeaban. Y yo en esta noche quiero hablarte acerca de tener esta seguridad en medio de esta tempestad que estamos atravesando. Estar seguros. Dios le habló a Pablo y le dijo que no iba a haber para que hubiera pérdidas humanas, que iba a haber pérdida de lo material. Muchos en estos días están transitando por momentos de pérdida material. Muchos en estos días ven sus posibilidades laborales acotadas. Directamente algunos no pueden salir a trabajar. Otros al no salir a trabajar no tienen la posibilidad de generar ingresos. Otros estando en su casa y trabajando desde su casa, pero no llegan a ver la productividad de sus ingresos como lo veían en los tiempos habituales de tranquilidad. Pero en esta noche el mensaje es el mismo que Dios le dio a Pablo. Dios le habló a Pablo y le dijo que no tuviera miedo, que él tenía un propósito, porque dice la palabra de Dios: tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Se le apareció un ángel para decirle: no tengas miedo, porque yo tengo que cumplir con un propósito con tu vida. La palabra para esta noche que te quiero dar es: no tengas miedo. Dios aún tiene que cumplir su propósito en ti. No tengas miedo a las cuestiones materiales. La pérdida de estos varones fue muy grande desde la perspectiva material, pero no quedaron en descubierto. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el momento, dice, todos se animaron y comiéramos. Y comieron, dice el verso 36. Dice, éramos en total 266 personas en el barco. Y una vez satisfechos aligeraron el barco echando el trigo al mar, y cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como dé lugar, y cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, y desatando a la vez las amarras de los timoneles. Dice, y luego izaron a favor del viento la vela de proa, y se dirigieron a la playa, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló, y la proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Y los soldados pensaron en matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les pidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a la tierra, y que todos los demás salieran valiéndose de las tablas o restos del barco. De esa manera todos llegaron sanos y salvos a la tierra. Ellos llegaron sanos y salvos a un lugar donde los estaba esperando una nueva etapa, ¿sí? Una nueva etapa que era en la isla de Malta. Dios le había dado una palabra a Pablo: nada te va a suceder. Te concedo a los que están contigo. Y en esta noche quiero decirte de parte de Dios: nada va a sucederte. Dios te va a conceder a los que están contigo. Nada de lo que escape a lo que es el dominio y señorío de parte de Dios. Siempre me gusta enseñarles a nuestros hermanos que el mayor desafío de fe no es en creer si Dios va a hacer algo, sino el mayor desafío de fe que nosotros atravesamos como cristianos es la soberanía de Dios. Es creer que Él es soberano y que lo que Dios determine siempre será lo mejor. Que Dios no se equivoca,
que Él hace lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo podía escribir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, ¿había una tormenta? Sí. ¿Hubo un naufragio? Sí. Pero había una tierra que los estaba esperando. Era la isla de Malta. Dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron ahí, era gente que en medio de las circunstancias y de la tormenta la atravesaron, pero teniendo paz en su corazón. Llevaban 14 días sin comer, estaban hambrientos, pero Pablo les transmitió tal paz que ellos pudieron comer. Comieron de lo que Pablo les dio, porque dice que partió y le dio de comer. ¿Qué es lo que le estás dando de comer a tu familia en estos días? No hablo de comida, estoy hablando de qué le das de comer. Palabras de aliento. ¿Qué es lo que se está comiendo en tu mesa? Palabras de confianza, de esperanza. ¿Qué es lo que estás dando de comer? La palabra de Dios dice en el Salmo 118, voz de júbilo hay en la tienda de los justos. ¿Cuáles son las voces que se escuchan? Porque dice la palabra de Dios que estos hombres estaban tan embotados en el solo pensamiento que estaban a punto de naufragar, estaban tan embotadas sus mentes que ellos pensaban a tal punto y estaban tan embotados en ese pensamiento que ni ganas de comer tenían. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, tal es su pensamiento, tal es él. ¿Cuáles son los pensamientos que te están gobernando por estos días? ¿Cuáles son los pensamientos que están dirigiendo tu vida? Estos hombres habían perdido hasta el deseo de comer, pero Pablo les impartió. Le partió el pan y se lo dio de comer y le dijo que tuvieran confianza, que nada iba a suceder. Le dijo, ni un solo cabello de su cabeza va a caer. Hoy nosotros estamos atravesando una tormenta de la cual no tenemos responsabilidad. Pablo no tenía responsabilidad en la tormenta que estaba atravesando. Claro que no. Él no actuó en base a decisiones propias. Me voy a subir a este barco y me voy a ir y atravesar el mar Adriático. No, la decisión fue de alguien que estaba por encima de él y fue la decisión de un tercero en el cual él no tenía incumbencia, de la cual él se encontraba bajo esa situación. Hoy nosotros nos encontramos en una situación justamente que no tomamos la decisión voluntaria de quedarnos en casa, sino que hubo una decisión de alguien que nos excede en autoridad a nosotros, como el presidente de la nación, que determinó que teníamos que hacer una cuarentena. El escenario tiene muchas similitudes con lo que vivió Pablo, pero Pablo tuvo la visita de un ángel. ¿Qué te visita por las noches? El temor, el miedo a cómo vas a enfrentar el mañana, de si va a haber pan en tu mesa. ¿Qué es lo que te visita por las noches? La angustia. ¿Qué es lo que te visita cada día? La ansiedad, el temor a lo que ha de venir. Pablo tenía tal confianza en Dios y era tal su relación con Dios que lo que recibió de visita fue un ángel del Señor. Tal vez no se te aparezca un ángel, pero sí por la fe vos estás sujeto a la misma gracia que lo hacía fuerte a Pablo en la debilidad. Es la misma gracia. Esa gracia que lo hacía fuerte a Pablo para atravesar las tormentas sabiendo de que Dios iba a estar con él, es la misma gracia que te acompaña en la tormenta de esta pandemia. El COVID-19 es una tormenta que se levantó mundialmente a lo largo y ancho de toda nuestra Argentina. En cada hogar y en cada familia tenemos que tener resguardos y cuidados. Pero mi confianza está en el que me ha visitado a mí, que es mi Señor Jesucristo. Aquel que me ha dicho de que no tuviera, que no temiera. Aquel que me dijo, no temas, yo estoy contigo. Aquel que me dijo, Raúl, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo vencí el mundo.
Y es esa tranquilidad, porque Dios le habló a Pablo y le dijo, mira, es necesario que vos te presentes ante el emperador, así que no vas a morir. Es necesario que te presentes al emperador y no vas a morir. Es necesario que se cumpla mi propósito en tu vida, por eso no vas a morir. Mi palabra en esta noche para ti es necesario que pases esta tormenta porque hay un propósito de Dios que todavía no ha llegado a tu vida. Dice la palabra de Dios que una vez a salvo nos enteramos que la isla se llamaba Malta, los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata, nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío, y sucedió que Pablo recogió un montón de leña y estaba echando al fuego la leña cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano, y al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero cuando Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, él no sufrió ningún daño y la gente esperaba que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Hay un refrán que dice, sobre llovido mojado. Wow, 14 días de tempestad en el mar no bastaron para que Dios siguiera tratando con la vida de Pablo. Una cuarentena que ya está a punto de superar los 40 días, no basta para que siga tratando Dios con nosotros, y puede ser. Dice la palabra de Dios de que Pablo fue a echar leña al fuego y cuando sucedió huía una serpiente del fuego y se le prendió en la mano y esperaban, dice la palabra de Dios. Al ver la serpiente colgada de la mano, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este es un hombre que es asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Comenzaron a hablar, comenzaron a mirar, esperaban que Pablo cayera y se hinchara, esperaban lo peor. Tal vez algunos están esperando lo peor para tu vida, tal vez algunos estén esperando que suceda algo malo. Tal vez algunos se pregunten, no, este algo tiene que tener. Por eso es tan cuidadoso y tenemos que ser tan cuidadosos en este momento, analizar esta situación. Analizar que el que lleguen situaciones fortuitas a nuestra vida excede lo que nosotros manejamos. Excede lo que nosotros podemos hacer o decir. Porque forman parte de los designios ocultos de Dios, los misterios de Dios. Yo no puedo tener la arrogancia de que decretaré tal cosa. Lo único que puedo decretar es lo que Dios ya ha decretado. No puedo volverme tan arrogante a decir justamente de que a través de un decreto mío se cambia la suerte de mi vida. No. El que cambió la suerte de mi vida se llama Cristo. Y es aquel que llegó un día a mi vida, es aquel que un día me hizo su hermano, me hizo un coheredero juntamente con él. Aquel que me dio la posibilidad de creer en él y ser parte del reino, y ser llamado hijo de Dios, y tener una herencia en Dios. Pablo no empezó a recriminar, ¿cómo puede ser? A mí me pasan todas. Hubo personas que en estos días, hermanos en la fe, que le han llegado telegramas de despido en medio de esta circunstancia. Y claro que es muy fuerte recibir un telegrama de despido cuando estás transitando una situación de cuarentena como es la que estamos viviendo, pero hay hermanos que están transitando por esas situaciones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a juzgarlo como los nativos de Malta? Vamos a decir, sin duda este hombre es alguien que ha hecho algo mal, porque si
se salvó del coronavirus y ahora le pasa esto, algo debe tener. Despojémonos, por favor, de todo pensamiento arcaico, religioso, legalista. No es una cuestión de merecimientos, es una cuestión de los misterios de Dios que establece que algunos pasemos por unas situaciones y otros pasen por otras. Pero lo maravilloso es que Pablo pudo sacudirse la serpiente y cayó el fuego. Lo maravilloso de que llegará el momento en que vos te vas a sacudir la serpiente y que vos vas a poder pasar el fuego, vas a poder pasar la tribulación, y va a caer la serpiente en el fuego del poder de Dios quemará con la serpiente, con todo el signo del maligno. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en ese día no fue para vergüenza de Pablo, sino que fue para la gloria de Dios. Porque ellos vieron que hubo un espíritu diferente en Pablo, a tal punto que dijeron, este es un Dios. Dice la versión NBI, la gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver de que nada extraño sucedía, cambiaron de parecer. Y amados hermanos, era porque Dios tenía un plan para la vida de Pablo. Cerca de allí, dice el versículo 7 del capítulo 28, cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Y el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disenteria. Y Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Y como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados y nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Quiero que sepas algo. Dios hará que pases esta situación, Dios hará que pases esta tempestad para Él glorificarse en tu vida. Dice la palabra de Dios que estando ellos ahí, los llevó Publio, el funcionario principal de la isla. Los recibió en la casa con amabilidad. Los hospedó durante 3 días. Y ahí estaba el padre de Publio que estaba enfermo. Y Dios lo lleva a Pablo para que ore por el padre de Publio y sea sano. Y dice la palabra de Dios que muchos más enfermos se acercaron. Y a causa de eso, dice que lo colmaron de muchas atenciones. Yo tengo una palabra de parte de Dios para ti. Después de esta tormenta, Dios te colmará de muchas atenciones. Te proveerá de todo lo necesario para el viaje. ¡Wow! Todo lo necesario para el viaje. ¿Y Pablo qué? ¿Cambiaron los planes? Pablo de Malta se fue a un crucero. Pablo de ahí arrancó un viaje de placer. No. Dice el versículo 11, al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. 3 meses estuvieron en Malta. 3 meses de paz. 3 meses de bendición. 3 meses donde fueron suplidas todas sus necesidades. Y después a seguir el propósito. Quiero que sepas algo. Dios quiere colmarte de muchas atenciones porque Dios quiere que llegues a tu propósito. En medio de esta situación, Dios quiere glorificarse en tu vida. Así que te animo a creer, te animo a tener paz en medio de esta tempestad. Paz en medio de estas circunstancias. Sé que hay muchas personas que están atravesando por momentos difíciles. No subestimo bajo ningún aspecto eso. Es más, como iglesia, nosotros, como somos parte del consejo pastoral de nuestra ciudad, vamos a estar involucrados en el programa Seamos Uno, donde estaremos asistiendo con cajas de comestibles a los que están atravesando necesidad. Y en la medida de nuestras posibilidades estaremos asistiendo no solamente a los de la familia de la fe, sino
a vecinos también de nuestra congregación. Pero te estoy hablando de alguien que quiere darte paz. Aún quiero sentir la paz que tuvo Pablo. Quiero tener la tranquilidad que tuvo Pablo para el momento de atravesar la tormenta. Yo te aseguro que en esta noche la misma gracia que hizo fuerte a Pablo en la tempestad es la misma gracia que te hará fuerte en estos días. Hagamos juntos una oración, ¿sí? Diciendo así: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque en medio de la adversidad puedo sentir tu compañía. A Pablo llegó un ángel y lo visitó. Tú visitaste mi vida el día que me rendí a ti, Jesús. Y me dijiste que estaría conmigo todos los días hasta el final de mi vida. Por eso tengo paz. Por eso me siento seguro en esta tormenta y en esta tempestad. Entiendo de que no permitirás que nada suceda, que habrá pérdidas materiales, puede ser que las haya, pero me llevarás al lugar donde pueda sentir, Señor, que tú me vas a proveer de muchas atenciones y que me proveas de todo lo que me haga falta, porque aún hay un propósito por cumplir. Te doy gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nos estaremos reencontrando el próximo domingo. Que puedan sentir la paz de Dios en medio de esta tormenta. Dios le bendice. Hasta el próximo.